Lo interesante de esto es que en criminología pasamos la criminología positivista, la criminología etiológica, la criminología sociológica, pasamos a la criminología de la reacción social, con una criminología fenomenológica, una criminología interaccionista, pasamos a una criminología radical, marxista, crítica, sí. A lo largo de toda esa criminología, a lo largo de toda ella, hay un delito del cual nunca se ocupó la criminología: el genocidio, la masacre. Jamás la criminología se ha ocupado del genocidio, jamás se ocupó de la masacre. Como el más grave de los delitos, y la criminología no, nada. En todas sus vertientes, en todas sus vertientes ideológicas. Pasó por adelante el elefante y el criminólogo, no, yo me estoy ocupando del homicidio, del robo. No, pero mire que hay 1 millón de muertos, 2 millones de muertos, qué sé yo. Leopoldo II en el África Central, los armenios, el Holocausto, Camboya, nada. Bien, gracias. El criminólogo tranquilo. El más grave de los crímenes no fue objeto de la criminología. ¿Por qué? Porque responde a una dinámica que es este mismo fenómeno, ¿no? Elegimos el enemigo, lo erigimos en la gran fuente de peligro, en la única fuente de peligro. Tratamos de que toda la violencia difusa de la sociedad se le pueda atribuir, lo aniquilamos y se restablece la paz. Es decir, cada fabricación de enemigos en la historia ha conducido a matanzas. Pero lo curioso es lo siguiente: ¿quién protagonizó esas matanzas? ¿Quién llevó a cabo los genocidios? Las agencias del sistema penal. No, claro, las guerras, los militares. No, las guerras mataron unos cuantos millones, sí es cierto. En el siglo pasado, que fue el gran siglo de los genocidios, fue siglo de guerras, muchos millones muertos por las guerras, efectivamente, pero más millones muertos por los genocidios. No, pero hubo militares, sí, pero si hubo militares que cometieron genocidio no fue en función militar, no fue en función bélica, sino en función policial. Pero la Gestapo no era militar. El genocidio armenio no lo cometieron los militares. Sacaron unos cuantos presos de las cárceles para cometerlos. El genocidio Leopoldo II, no fue una guerra. No son muertos en acción bélica, no es el efecto de una bomba que se cayó y mató a alguien, no. Es el propio sistema penal que, cuando llega un momento que no tiene capacidad para canalizar la venganza, se sale de sus cauces totalmente, pierde totalmente su dimensión y se convierte en agente del genocidio. Cada vez que estamos manejando poder punitivo y que vemos que este poder punitivo se orienta hacia un enemigo, estamos directamente manejando un poder que potencialmente es genocida y que puede convertirse en acto en cualquier momento. Esto lo podemos ver en algunas experiencias de nuestro país.
Parece que nos hemos olvidado de cosas que nos pasaron no hace muchos años. Y me estoy refiriendo a los primeros años de gobierno constitucional, donde tuvimos aproximadamente, por efecto de policías que provenían de la dictadura militar y que continuaron con sus propias dinámicas y sus propias estructuras, entre el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tuvimos más de 1000 muertos entre 1984 y 1985 por fusilamientos. Publicitados a través del noticiero de Canal 9 de ese momento, José de Ser, etcétera, como enfrentamientos en los cuales se mostraba al enemigo muerto. Llegaba el canal de televisión, cuando el muerto estaba ahí sin tapar, se lo mostraba como el soldado enemigo muerto. Tampoco se cuidaba la vida de los policías, es cierto, no se la cuidaba. Si alguna vez un policía era muerto, entonces se lo mostraba como el soldado propio caído en la lucha, pero mientras vivía tampoco se le cuidaba la vida. Se lo dejaba que el hombre anduviese por los mismos barrios peligrosos, por los mismos barrios riesgosos, casi con un aparato rojo en la cabeza, con una luz roja en la cabeza que los indicaba como víctima o blanco móvil. Mientras se iba gestando este odio y se iba profundizando este odio a través de ese tipo de publicidad y de ese tipo de homicidios en serie. Este riesgo existe, este riesgo se ha dado en nuestra sociedad, puede volver en cualquier momento y en definitiva es la mecánica de la creación de todo enemigo. Es cierto que esta creación de enemigo, es cierto que esta invención de enemigo se ha llegado a teorizar. Sí, se ha teorizado como teoría política, a través del más inmoral de todos los teóricos políticos, que fue Carl Schmitt, claro. La teorizó y dijo, hacer política es seleccionar al enemigo. Esto significa que hacer política es seleccionar al candidato al próximo genocidio. Pero claro, y con esto termino, ¿por qué la criminología no lo estudió? Porque si lo tenía que estudiar tenía que deslegitimar una parte del propio ejercicio de poder punitivo. Pero además, tenía que olvidarse de la pretensión de asepsia ideológica, de neutralidad ideológica. ¿Por qué? Porque la construcción de cada enemigo va precedida de un discurso. Ese discurso es un discurso que tiene una característica de legitimación, de neutralización de valores. Y por ende la criminología tendría que convertirse en una ciencia crítica de discursos, cosa que la compromete ideológicamente. Al comprometerla ideológicamente, tiene que renunciar a toda esa ilusión de asepsia, a toda esa ilusión de neutralidad científica. Pero no le queda otro recurso. O nos convertimos en un saber crítico o nos convertimos en un saber encubridor del genocidio. Si nada interrumpe el proceso de selección de un enemigo, invariablemente eso termina en matanza. Esta es la mecánica de este tipo de procesos. ¿Cómo va a seguir el mundo ahora? No lo sé. Si lo supiese, sería el secretario general de Naciones Unidas. Pero desmontar estas tendencias al Estado penal es urgente.